El Señor esté con ustedes. y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo Jesús fue a su tierra en compañía de sus discípulos. Cuando llegó el sábado, se puso a enseñar en la sinagoga, y la multitud que lo escuchaba se preguntaba con asombro: ¿dónde aprendió este hombre tantas cosas? ¿De dónde le viene esa sabiduría y ese poder para hacer milagros? ¿Que no es este el carpintero, el hijo de María, el hermano de Santiago, José, Judas y Simón? ¿No viven aquí entre nosotros sus hermanas? Y estaban desconcertados. Pero Jesús les dijo: todos honran a un profeta, menos los de su tierra, sus parientes y los de su casa. Y no pudo hacer ahí ningún milagro, solo curó a algunos enfermos imponiéndoles las manos. Y estaba extrañado de la incredulidad de aquella gente. Luego se fue a enseñar en los pueblos vecinos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bueno, es cierto que Jesús se va como profeta a su pueblo, a Nazaret, en ese lugar tan pequeño, donde pero hay tanta gente que lo conocía, y todos se maravillan porque no lo conocían así como el profeta que realmente Jesús es. Es cierto que el mundo tiene sus profetas, el mundo los reconoce, los profetas que le pertenecen. El mundo conoce los cantantes, conoce los actores, el mundo conoce los políticos, el mundo conoce los hombres de poder, el mundo conoce hasta los predicadores. Pero, como dice Jesús, todo esto pasa. Dura un rato y después nada más. Jesús es el profeta que tiene dentro de sí, que es la verdad que nunca pasa. Pero Él no quiere hacer publicidad como hacen los profetas del mundo. El Señor Jesús se va a su pueblo muy callado. No dice nada de ser el Mesías. Presenta no más que la verdad. No se hace anunciar por sus discípulos. No llega anunciado con una corte triunfal. Jesús llega en la humildad y siempre Él elige medios y instrumentos que nosotros nunca utilizaríamos para anunciar al Mesías. Porque a Jesús no le interesa la publicidad humana. Jesús sabe que cuando Él hace la voluntad de Dios, ya lo pensará todo Dios Padre. No se preocupa de hacer nada de extraordinario. Él cumple milagros no más que porque la fe de la gente cumple milagros. No porque le interesa de hacer maravillas para que la gente crea. Este tipo de fe a Jesús no le interesa. Y cuando hay un milagro y alguien quiere de decirlo a todos que Jesús hizo este milagro, Jesús le da una orden bien clara de no hablar. Porque no es este tipo de publicidad que le interesa a Jesús. Jesús se mueve no en el extraordinario, se mueve en el ordinario. De hecho, todos sus parientes, todos sus amigos, todos los que lo conocían en Nazaret, ¿qué conocieron? Conocieron nada más que a un carpintero. Por 30 años Jesús lo alcanzó de esconder su divinidad bajo de la apariencia de un carpintero, trabajando con su papá y no pidiendo nada más para sí mismo.
y no obrando ni un milagro. Y esto lo sabemos por cierto, que Jesús por 30 años en su casa, aunque había Santa María y San José, los tres no hicieron ni un milagro. ¿Por qué? Porque Jesús empezó sus milagros en Cana de Galilea, cuando empezó su camino de evangelización. Hay un místico del siglo XIX que se llama Carlos de Foucault, que en el 1897, por 3 años, del 1897 hasta el 1900, por 3 años, él eligió de irse a Nazaret y de vivir ahí 3 años. ¿Por qué? Porque decía, aquí, en el ordinario de esta ciudad, de ninguna importancia, aquí vino el extraordinario. Y él quiso vivir su contemplación en la vida diaria, ordinaria, del mismo lugar donde Jesús vivió también. Y lo vivió así bien que nadie se enteró de lo especial que había dentro de Jesús. Su especial era no más que su vida ordinaria. Bueno, seguimos el ejemplo de nuestro Señor Jesús, que nunca por toda su vida deseó de ser anunciado, de ser proclamado, de ser famoso, de ser conocido, sino nomás que le entregó todos sus asuntos a Dios Padre. Porque él sabía que si tú haces la voluntad de Dios, después Dios Padre lo cumple todo. Y esto es todo lo que nos necesita.